gavilla que se levantó, quedándose erguida, levantada, y miré sus gavillas y estaban alrededor y se inclinaban ante mi gavilla. Entonces sus hermanos le dijeron: ¿acaso vas a reinar tú sobre nosotros? ¿O tendrás autoridad sobre nosotros? Y lo odiaron todavía más, debido a sus sueños y debido a sus palabras. Y de nuevo tuvo otro sueño. Y al contarlo a sus hermanos les dijo: he aquí volví a tener un sueño, y miré que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Al contárselo a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió, diciéndole: ¿qué sueño es este que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos llegaremos a inclinarnos ante ti hasta el suelo? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre guardaba estas cosas en su corazón. Amén y amén. Amén. Qué tremendo. Wow. Aleluya. Cada parashá está siendo reveladora y a la vez también su palabra es medicina para nuestros huesos. Y yo creo que la vida de Jacob, la vida de Abraham, la vida de Isaac es un paralelismo de lo que usted y yo podemos vivir, tanto de sus errores como de sus aciertos. En el judaísmo se dice que aquello que vivieron nuestros padres es también aquello que vamos a vivir nosotros, y es lo que estamos viendo justamente ahora en el mundo actual. Aleluya. Entonces ahora ya vemos que vamos cambiando de generación. Empezamos con Abraham, continuamos con Isaac, luego con Jacob, y ahora vamos a la cuarta generación, que es llevada por la vida de José, José el soñador. Y está escrito en Génesis 37:2, dice así: esta es la historia de la familia de Jacob, pero sin embargo comienza con la vida de José. Pronto todas las miradas se desvían de Jacob hacia el joven más dotado de la casa, que es José. Ahora vamos a ver algunas cosas en la vida de José. El pacto se ha transmitido a la cuarta generación. Aprendemos cómo luce un siervo que sufre. Vamos a ver el sufrimiento de este José. En el judaísmo se llama el Mesías ben Yosef. Es el Mesías sufriente. La vida de Yosef, es un paralelismo a la vida de nuestro Mesías, Yeshua. Entonces, cada vez que usted vea coincidencias, es el Eterno mostrando un plan para que la humanidad pueda estar preparada. Entonces, dice aquí, sabremos cómo se vive la vida sin dejar de lado el temor del Eterno. Entenderemos qué significa tanto la traición como el perdón incondicional. Aprenderemos qué es soportar falsas acusaciones y permanecer en silencio frente a ellas, como un cordero ante sus esquiladores. Entenderemos qué es experimentar la esclavitud y cómo milagrosamente ser soltado de ella. Descubriremos qué significa realmente la redención. Sin esta información, ¿cómo sabrías el estilo de vida del pacto? Las personas que llevan antorchas son blancos fáciles. ¿Cierto o no? José, ¿qué significa José? José significa aumento o añadir. O Dios añade. José era un pastor y un siervo obediente a su padre. Y su padre le tenía un cariño especial, mucho más porque había sido hijo de su amada. ¿Quién era la amada? Raquel. Raquel. Y
A José le dieron una túnica de muchos colores, mostrando una marca de favor y honor. Sus propios hermanos lo odiaban. Imagínense si Jacob fue odiado por Esaú, cómo esa maldición se va transfiriendo a la siguiente generación. José también es odiado por sus hermanos. Vemos a Yeshua también rechazado por sus hermanos. Vamos a ir viendo todo un paralelismo en la vida de José. Cada vez que hablemos de José, en su mente usted trate de conectarlo con Yeshua, porque hay una gran revelación de los acontecimientos de los últimos tiempos. José era un profeta de su futuro, soñando con una posición superior. Testificó a sus hermanos y cuanto más veía, más lo odiaban. Fue enviado y calumniado. La shonará. La shonará es una calumnia, el hablar mal de una persona. Fue enviado en una misión de amor por su padre. Mire usted, José. ¿Quién envió a José a ver a sus hermanos? Jacob, su padre. ¿Quién envió a Yeshua a ver a sus hermanos? El Padre. El Padre lo envió por amor, es una misión de amor. José estaba listo y dispuesto a ir. ¿Qué dijo Yeshua? Padre, no se haga tu voluntad, sino y no la mía. Hágase tu voluntad y no la mía. Entonces, ahí vemos justamente Yosef colocándose en el lugar del Mashiach, espiritualmente hablando. José dejó su hogar para buscar a sus hermanos sin importar la distancia o el costo. Durante ese tiempo no tenía dónde dormir mientras iba. No crea usted que estaba cerca el lugar donde Jacob lo envió. Ahora, cuando sus hermanos lo vieron de lejos, ellos conspiraron contra él y decidieron matarlo. A José le quitaron su atuendo, su túnica de colores que le había hecho su padre. Sus hermanos le causaron un dolor y sufrimiento inimaginable. José fue vendido por 20 piezas de plata. Yeshua también fue vendido por 30 piezas de plata. Era el precio de una persona esclavizada inmadura. Sus hermanos lo entregaron a sus enemigos. ¿Quiénes entregaron a Yeshua? Sus hermanos. ¿A quién? A sus enemigos, a Roma. A Roma. Mientras José padecía, ellos se sentaron a comer. ¡Ah! ¡Qué maldad! Mientras José estaba en el pozo, sus hermanos se pusieron a comer pan. ¿Qué es lo que hace el mundo entero hoy en día? Mientras Israel está pasando una guerra, está pasando una crisis, no tiene paz, no hay paz en Israel. Enfrentó a Hamas, lo derrotó. Enfrentó a Hezbollah, lo derrotó. Enfrentó a Irán y ahí sigue la lucha. Y ahora Yemen, Siria. Esta semana no sé cuántos misiles enviaron ayer mismo. Misiles no tripulados, drones contra Israel, en el centro de Israel, en Tel Aviv. Mientras el mundo sigue comiendo pan, mientras el mundo sigue celebrando sus fiestas. Como decía Raquel, y cuánta verdad, ¿no? Eh, mientras esperábamos que después del 7 de octubre, lo que ocurrió el 7 de octubre, provocara un sentimiento de apoyo hacia Israel, al final fue lo contrario. Y eso lo dijo Pilar Rahola. Pilar Rahola lo dijo el 10 de octubre, ella dio una conferencia y dijo, esto de aquí a un par de meses se van a olvidar. Y va a ser la historia que siempre se repite. Ahora, Israel se defiende, Israel es el malo. Y ella lo dijo. Esto es la historia de nunca acabarse. Igual ahora Hezbollah, Siria.
Yemen. Pero esto nos está avisando, congregación, Keilat, Odres Nuevos, Keilat del mundo entero, nos está avisando que el tiempo del fin ya se acerca. El tiempo de los Hayarit, Hayamín ya se acerca. El tiempo de la guerra de Gog y Magog, ya estamos viviendo esos tiempos. Y el Señor nos mandó señales. Y la señal de que Israel tiene que destruir Yemen está escrita en la Biblia. Todos tienen, si tienen el libro de la caída de Edom de nuestro rabino Isaac Shapira, en la página 145 nos revela la caída de Yemen. ¿Quién es Yemen en la Biblia? La caída de Temán. Y es una señal de los últimos tiempos, señal de los Hayarit Hayamín. Los Hayarit Hayamín se usan en el judaísmo para decir cuando una mujer está a punto de dar a luz, cuando ya rompió aguas, en cualquier momento puede venir. Escúcheme, tenga una mente muy abierta, tenga una mente muy abierta porque Él podrá venir en cualquier momento. Él va a acelerar sus pasos. Mientras más clamemos, mientras más misbot o obedezcamos, más mandamientos, más sedacá, mientras más amor al prójimo tengamos, vamos a acelerar la venida del Mashiach. Y él puede venir en cualquier momento. Mientras José padecía, ellos se sentaron a comer pan, dice. Jacob creyó que José había muerto, identificándolo por su túnica manchada de sangre. El Eterno ocultó a José en Egipto, que más tarde ellos pudieran regresar a servirle. ¿Dónde está Yeshua? Les voy a decir, Yeshua está secuestrado. Está en Edom. Jesús está secuestrado. Y usted dirá, pero pastor, ¿qué dice? Sí, hay un Jesús que está secuestrado de sus raíces, así como José fue enviado a Egipto. Yeshua fue enviado como Jesús al cristianismo. Y es allí donde está raptado, donde está secuestrado como José en Egipto. José en Egipto no se llamaba José. Su nombre era Safna Panea. Le cambiaron el nombre. Le quitaron lo más importante, su identidad. Y ahora pasa lo mismo con Jesús. El pastor Miguel está conectado. Cuando el rabino Isaac Shapira dice en su testimonio, la primera vez que él leyó, como un judío ortodoxo, leyó el Nuevo Testamento y vio que Yeshua es judío, que iba a las sinagogas, que leía a Moisés, que enseñaba de Moisés, él dice, pero Yeshua es judío, pero está secuestrado como un Jesús, totalmente apartado de sus raíces, totalmente apartado de su identidad, totalmente apartado de su identidad, lo cual ha provocado y está provocando hoy en día un antisemitismo. Porque si la gente supiera que Yeshua vino a salvar las ovejas perdidas de la casa de Israel y que nosotros necesitamos a Israel en el plano profético para que Yeshua pueda volver, no estaría habiendo tanto antisemitismo hoy en día. Como en Estados Unidos, un país que se consideraba guardián de Israel, de apoyo a Israel, se ha dejado engañar por este espíritu de confusión, y no solamente de Estados Unidos, toda Europa, pastores, hermanos, creyentes, no creyentes, creyéndose una mentira. Yeshua es judío. José estaba en Egipto secuestrado. Él, gracias al Eterno, gracias al favor, él empezó a subir de nivel.
Él fue rechazado por los suyos, sirvió a los egipcios y a pesar de ser probado duramente y acusado falsamente, él mantuvo su integridad. Mientras él sufría por la justicia, predicó a 2 prisioneros y todo ocurrió tal como él había dicho. Tras sufrir inocentemente fue elevado a un trono, el segundo más alto del reino. Todos debían arrodillarse delante de José. Al principio sus hermanos no lo reconocieron. Les extendió una copa en el saco de Benjamín, símbolo de redención, la copa de la redención. Fue enviado por Adonai y sacrificado para la salvación de sus hermanos, toda la casa de Israel. José recibió un nuevo nombre, Safnat Panea, con 2 significados. El primero significa revelador de secretos. José no solamente fue un salvador, sino también que desvelaba misterios. Tenía todo a su alcance y se reconcilió con sus hermanos. El segundo nombre, Panea, significa hombre del sustento. Proveía lo necesario al mundo y gobernaba sobre todo. ¿Te suena familiar los nombres de José? Revelador de secretos y proveedor, hombre de sustento. Yeshua. La historia de José no es solo una alegoría o un símbolo, es una historia magnífica por derecho propio. José es un personaje real y sus peripecias son únicas. Si al estudiar la historia de José vemos reflejado al Mesías, es lo esperado. ¿Por qué? Porque Dios es el autor de la salvación ayer, hoy y para siempre. Entonces, la vida de José nos da un ejemplo de cómo el Eterno quiere salvar a su pueblo, cómo Él levanta a un Salvador. Así que no es que José prefigure al Mesías, sino que ambas historias son paralelas. Ambas narran cómo Dios se levanta como Salvador para la redención de Israel. Mirando más allá de la equidad a la justicia. Y esto quizás nos puede decir, pastor, ¿qué está diciendo? Sí, porque tenemos un concepto equivocado de lo que es equidad y justicia. Y a veces queremos que Dios sea equitativo con todos, o a veces queremos que nosotros seamos equitativos con todos. Y esto nos puede sorprender. El concepto de equidad es una invención de la imaginación humana. Es una fantasía caprichosa, impredecible, que cambia de persona a persona como un camaleón cambia de color. Es un concepto humanista completamente subjetivo. La equidad siempre está 100% en el ojo del observador. Lo que la gente considera justo e injusto cambia con cada viento fundamental de doctrina y cada sutil cambio en las prioridades culturales. Dios no trafica con este concepto. El Eterno maneja las situaciones de la vida no en términos de equidad, sino en términos de justicia. Ay, ¿por qué Israel y Palestina? ¿Por qué Dios no es equitativo? Él no trafica con el concepto humanista de equidad. Él practica la justicia. La justicia. Hay una diferencia significativa entre los estándares que sustentan la equidad y aquellos que fundamentan la justicia. La equidad es un estándar moral. Por lo tanto, si la actitud de la mayoría de las personas de una cultura cambia sobre lo que piensa que es la moralidad, la definición de la sociedad de equidad también cambia. Es lo que estamos viendo con la ideología de... Es lo que estamos viviendo hoy en día. Como cambia la moralidad, cambia la cultura, entonces la equidad está en base a lo que piensa la cultura. Entonces Dios no actúa en base a la equidad. Y esto puede ser contradictorio en los ámbitos seculares hablar de esto, pero es que es así.
Los estándares de moralidad pueden cambiar de un día a otro. En cambio, la justicia es un estándar de pacto. Es un estándar de pacto. La justicia es cualquier acción que toma el socio más fuerte del pacto para hacer que éste sea más robusto y se aseguren sus fines. En cambio, la equidad se basa en las opiniones de los hombres, quienes son el socio más débil en la relación del pacto. La justicia, en cambio, es un derecho exclusivo del socio más fuerte, es decir, de Hashem. La justicia depende de la perspectiva divina. Por eso la justicia es superior a la equidad. Dios cuenta con la ventaja de la omnisciencia, la pureza de motivos y una visión que abarca varias generaciones. Los hombres, por más intencionados que sean, están sujetos a las fallas que acosan a la humanidad desde la caída de Adán. Tenemos un marco de referencia limitado, tenemos motivos impuros, tenemos sesgos intelectuales y emocionales, nunca podemos escapar de la vergüenza del interés propio, nunca podemos ver con claridad los efectos que un comportamiento tendrá incluso en el momento inmediato, mucho menos a través de generaciones. Por lo tanto, la pregunta nunca debe ser si algo es o no es justo. Esa pregunta es el espíritu de emitir un juicio, de intentar juzgar basándose únicamente en lo que puedes ver con las limitadas capacidades de tus ojos y escuchar con las limitadas capacidades de tus oídos. En cambio, la pregunta es cómo Dios quisiera que respondieras con justicia a aquello que ofende y hiere tu sentido de justicia. ¿Te volverás enojado, amargado y resentido si te ofenden o te hieren? ¿O confiarás el asunto y su justa resolución únicamente a Hashem? ¿Qué exige su justicia? Y no tu idea de equidad. Actuar con justicia en lugar de aferrarse a alguna noción humanista, de repartir lo que otros percibirían como justicia, es uno de los retos que Dios pone para que nuestra naturaleza carnal muera cada día que vivimos en la tierra. Y ahora vamos a entrar en la historia. Ahora, deberíamos abandonar nuestras ideas de justicia, moralidad, bien, mal, correcto, incorrecto, en favor de su voluntad en cada situación. O sea, usted quite, desaprenda sus pensamientos de equidad, de justicia propia y reemplácelo por la justicia de Hashem. Yo me recuerdo que uno de mis primeros discípulos me preguntó, oye, Moisés, ¿y si el diablo se arrepiente, Dios lo puede perdonar? Good question. Esto es como el camaleón, ¿no? Como el escorpión que le pide a la ranita, ranita, pásame de un lado del río al otro, que no tengo cómo ir. Y la ranita le dice, pero, escorpión, eres un escorpión, tú me vas a morder. Y el escorpión dijo, te lo prometo por mi madre, por mi padre, por todo el mundo, por la abuela, por la suegra, te prometo por todo que no te voy a morder. En plena mitad del río, un ñaqui y un dangarín ahí. Le mordió. Y la rana, antes de morir, le pregunta, escorpión, ¿no ves que, por qué me has mordido? Ahora moriremos los dos. El escorpión dice, lo siento, está en mi naturaleza. Estaba en su esencia la inclinación al mal. Pero Dios es justo. No quiera usted aplicar sus términos de justicia a los términos de justicia del Padre. Él tiene sus estándares. Él es el más fuerte. Él es el más poderoso. Él sabe lo que está haciendo. No se preocupe.
deje que la justicia del Eterno gobierne en su vida, en sus pensamientos. Pero pastor, ¿y por qué esto? ¿Sabe qué? Necesitamos quitar la mente greco-romana, la mente griega, porque pensamos con una mente occidental. Cada vez estamos juzgando y pensando y criticando con una mente totalmente griega. Y eso nos impide ver las revelaciones ocultas que hay en la palabra del Eterno. Porque usted tiene que hacer una transición. Es lo que hablaba con el pastor Leo el día de ayer, ¿no? Ayer, ¿no? Shabbat. Tenemos que transferir nuestra mentalidad griega a una mentalidad hebrea, a una mentalidad judía. Tenemos que hacer ese cambio. Esta semana me trajeron a mí en la empresa unas luces que tienen los 3 colores. Usted puede definir con un clic, tener color neutro, color frío y cálido. Entonces, usted define con ese clic dónde quiere estar. ¿Cómo quiere ver? ¿Quiere ver todo más amarillo? Pues luz fría. ¿Quiere ver luz neutra? Pues luz neutra, 4000K. ¿Quiere ver luz más fría? Luz fría, luz cálida, luz fría, que es la que más alumbra. Pues usted define con qué tipo de luz quiere ver la palabra del Eterno. Si con luz griega o con luz hebrea. Es cuestión de identidad. Deberíamos de abandonar nuestras ideas de justicia y dejar que Él gobierne con sus ideas de justicia. Todas las opiniones, actitudes y juicios humanos sobre tales temas son vanidad. Rubén, Simeón, Leví, Judá y compañía aprenderán en la porción de la Torá de esta semana que el interés propio los cegará. Las emociones crudas nublarán su perspectiva. ¿Y tú? Son tus opiniones, actitudes y juicios sobre las personas y situaciones mejores que las de los hermanos de José sobre ese soñador. Ellos no hallaban justo lo que Jacob estaba haciendo con José. Ellos estaban celosos de José. Ellos actuaron en su justicia porque ellos querían equidad bajo sus términos. Una vez José en la cárcel, el panadero le cuenta su sueño. El sueño del panadero en Génesis 40:19 dice: al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne de sobre ti. ¿Por qué José interpretó el sueño del panadero de manera tan negativa? Se cuenta la historia de un famoso artista que dibujó un retrato hiperrealista de un hombre con una canasta de frutas en la cabeza. La fruta parecía tan real que los pájaros intentaban comerla. Se anunció un premio para quien pudiera encontrar algo malo en la pintura. Imagínese usted un hombre con una canasta en la cabeza llena de frutas y las aves comiendo las frutas. ¿Qué error usted le encuentra en la pintura? Y va a haber una gran recompensa a alguien que viera el error en la pintura. Un hombre sabio dijo que la pintura tenía un defecto significativo. El hombre no parecía real. Porque si hubiera parecido tan natural como la fruta, los pájaros habían tenido demasiado miedo como para comer de su canasta. Cuando ustedes están ahí en medio del huerto, ¿se acercan los pájaros? No. El sueño del panadero y la interpretación que Dios dio a José constituían una advertencia extrema para el panadero. Una advertencia de que un juicio terrible caería sobre él en muy poco tiempo. Y hay 5 elementos en este sueño. 1,
hay 3 canastas de pan blanco fino. Segundo, estas canastas están colocadas sobre la cabeza de alguien que el panadero identifica como la suya propia. Nota, el panadero no indica cómo o por quién fueron preparadas las canastas, ni quién las colocó sobre su cabeza. Tercero, hay una diferencia entre el pan en las primeras 2 canastas y la variedad de alimentos horneados preparados para el rey en la canasta superior. Cuarto, están los pájaros. Quinto, está el comer fuera de la canasta por los pájaros de la variedad de alimentos horneados preparados para el rey. Ahora, José se dio cuenta de que el panadero se veía a sí mismo como alguien muerto. De lo contrario, los pájaros no habrían comido el pan de la canasta. En el sueño que el panadero da es que él se veía muerto. Si él estuviera vivo, los pájaros nos acercarían. Él no se veía a sí mismo en favor del faraón. De hecho, ni siquiera veía al faraón comiendo de lo que había horneado para él. Se vio a sí mismo como una víctima de los pájaros. No había señal de vida y promesa en el sueño del panadero. Sigamos con Génesis 38. Aquí dice, hubo un programa nocturno llamado Los. Era un drama semanal sobre los sobrevivientes del vuelo 815 de Oceanic. Después que se estrellaron y milagrosamente sobrevivieron en una isla misteriosa y peligrosa, el programa estaba lleno de giros inesperados y sorpresas. Cada episodio era un suspenso que dejaba a los espectadores con más preguntas. O como las novelas. ¿Quién alguna vez aquí vio alguna novela? ¿Quién nunca ha visto novelas? Mm, eso está mejor. Así nadie se delata. Son las novelas venezolanas, que nos dejaban en intriga. O cuando, no sé si alguien vio alguna vez Oliver y Benji. Oliver y Benji. Que para ver un episodio de uno al otro era impresionante. La pelota nunca entraba a la portería. Nunca era gol. De un capítulo se va al otro. Tenemos que esperar el siguiente día, la siguiente semana, y era así. ¿Sí o no? Nos dejaban en esa intriga, ¿no? A veces hay episodios en la palabra que nos dejan con esa intriga. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué pasó? ¿No? Y Génesis 38 es similar a la historia de José. Los hermanos de José planean su asesinato, lo arrojan a un pozo y lo venden como esclavo. ¿Y ahora qué? ¿Qué sucede después? La nueva historia es igual de intrigante y merece nuestra atención. Antes de comenzar, establezcamos un marco temporal para los eventos del capítulo 37 y 39. ¿Cuántos años tenía José cuando comenzó a contarle el sueño a sus hermanos? Tenía 17 años. Y no pasó mucho tiempo antes de que sus hermanos lo vendieran. Ahora, José tenía 30 años cuando el faraón lo comisionó para comenzar a ahorrar para la hambruna. Una diferencia de 13 años. ¿Cuántos años tenía Yeshua cuando fue comisionado por el rey? Los años buenos duraron 7 años de José. Y la hambruna 2 años. Cuando los hermanos de José se presentaron ante él. Esto significa 7 años de hambruna, más los, perdón, 7 años de prosperidad, más los 2 años de hambruna que los hermanos vienen a José. Estamos hablando de 9 años. José estuvo separado de su familia por unos 22 años. 22 años separado de sus hermanos. Eso ya es que, por eso es que no lo reconocieron. José era totalmente diferente. Ahora veamos la historia. Génesis 38 es único. Los rabinos enseñan que este capítulo podía eliminarse y la vida de José, registrada en la Torah, no se perdería de nada. Se colocó aquí Génesis 38, es verdad. Si usted ve Génesis 38, ¿qué hay en Génesis 38? ¿Alguien me puede decir? ¿Me puede abrir sus Biblias?
¿Qué hace ahí Judá y Tamar en una historia de José? Como que lo que les decía, ¿no? El capítulo, vamos a verlo la semana que viene, pero aparece una historia que no tiene sentido. Estamos hablando de José, estamos hablando de que él está en Egipto y vemos ahí la historia de Judá y Tamar. ¿Qué tiene que ver eso en medio de la historia de José? Y dicen los rabinos que se colocó aquí debido a la línea genealógica de David y el Mesías y para mostrar los cambios en la vida de Judá. Escúcheme, Judá va a cambiar. Judá está cambiando. Judá va a cambiar y va a haber una reconciliación entre hermanos. Judá va a cambiar. No, no sé si me escuchó. Judá va a cambiar. Así como fue en el principio, así también será en el final. Y nosotros vamos a cambiar también en el nombre de Yeshua. Hoy día, el jueves me llamó un amigo de Judá, un judío israelí, dueño de una de las compañías más antiguas de Israel, guía turístico, una de las primeras empresas de guía de turismo. Me llamó y me dice, Moisés, estoy en Barcelona. Yo, wow. Con él hemos hecho muchos viajes a Israel. Él me organizaba los viajes cuando íbamos a Israel y está, Moisés, soy Nadab, estoy en Barcelona. Quiero verte, quiero estar contigo. Y yo, wow, gloria a Hashem. Amén, amén. Y está aquí en Barcelona y hemos quedado esta tarde, noche, para ir a cenar juntos. Ahí a Camburgués, a una masía catalana. Y amados, Judá está cambiando. Y yo sé que la visita de él, buscándonos a nosotros, ¿sabes para qué es? Es para decirnos, Moisés, os voy a colocar un avión, os voy a colocar un camino para que retornen a Israel. No, aparte de que tenemos una gran amistad, es como un hermano para mí, de hace muchísimos años, desde el año 2008. Aparte de que él quiere vernos, seguramente es así, pero aparte de eso, veo el objetivo final, que es un agente de turismo aquí en Barcelona, justamente en Barcelona. Judá, Judá, Judá. Judá va a cambiar. Ellos nos necesitan ahora más que nunca. Y ahora yo quiero que usted tenga ojos proféticos, porque lo que vamos a hablar ahora es algo tremendo. ¿Hay alguien aquí que apellide Pérez? Pérez. ¿Alguien tiene algún familiar que apellide Pérez? Ah, amén, amén, Pérez. Blanca Pérez, amén, amén. Pues los que tienen conocido Pérez, esperen, porque vamos a tener una revelación sobre también ese apellido. Entonces vamos a ver qué pasa aquí en esta historia, ¿no? Es como que algo que no concuerda. O sea, vamos a esperar una semana más para continuar con la vida de José. Vamos a ver qué pasa en medio del capítulo 37, 38 y 39. Y para eso tenemos que estudiar primero las leyes del matrimonio levirato. Las leyes del matrimonio levirato. Y eso está en Deuteronomio 25, versos 5 al 6. Y ahí está en la Torah dice, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diera a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto para que el nombre de este no sea borrado de Israel. Estas son las leyes del levirato. Cuando una mujer queda viuda y no ha tenido descendencia, no ha tenido hijos, ella estaba obligada a casarse con el hermano, con el cuñado,
para sacar descendencia. Entonces vamos a ver qué más nos dice acerca de esta ley. Deuteronomio 25, 5 al 6, la Torá cambió el matrimonio levirato a solo los hermanos. Es necesario entender las leyes de la Torá que gobernaban el matrimonio levirato entre Ruth y Booz. ¿Te acordáis, no? Ruth y Booz. Y en tiempos de Yeshua, su conocimiento es necesario para entender otra parte de la escritura que vamos a explicar más adelante. Y aquí están las leyes de la Torá que gobernaban el matrimonio. Punto número 1. El matrimonio levirato solo era aplicable cuando un hombre moría sin hijos. Morir sin hijos incluye casos en los que el hombre alguna vez tuvo hijos, pero esos hijos ya estaban muertos en el momento de su propia muerte. Si el hombre fallecido no tiene hijos vivos, pero tiene nietos vivos, no se considera sin hijos. Por lo tanto, no hay necesidad de un matrimonio levirato. O sea, si muere el hijo, pero tiene un nieto, no está obligado a esa ley del levirato. ¿Me entendéis allí, no? ¿Me he explicado bien? Sí. Tercer punto. La viuda solo estaba obligada a casarse con el hermano de su marido. Si el esposo fallecido no deja un hermano vivo, su esposa puede casarse con quien ella desee. ¿Ok? Cuarto. Si el fallecido dejó descendencia, no hay matrimonio levirato. Incluso si la descendencia tiene solo un día de nacido, no solo eso, sino que incluso si la descendencia está en el feto, en el momento de la muerte del esposo, su madre estará exenta de estar ligada al hermano vivo. O sea, si el marido muere y la deja embarazada, hay, hay descendencia. Pero ¿qué pasa si muere el hijo antes de nacer? Si el feto nace muerto o es abortado, o si está vivo pero muere o es asesinado antes de los primeros 30 días, no se considera que haya sido alguna vez una descendencia visible. El matrimonio levirato es requerido. Si el hermano del fallecido es menor de edad, la viuda aún está obligada a él. En este caso, ella no puede liberarse a través de la ceremonia del pacto del zapato. ¿Se acordáis del pacto del zapato? Con Elimelech. Dado que un menor no puede realizar el pacto del zapato, ella debe esperar hasta que el hermano tenga 13 años para que ella complete el pacto del zapato. Solo entonces puede volver a casarse. ¿Y qué significa la ceremonia del pacto del zapato? Esto está en Deuteronomio 25, 7 al 10. O sea, imagínense, tantas cosas están aquí que la hemos leído con una mente griega y no con una mente hebrea, por eso la desconocemos y eso suena ahora para nosotros nuevo. Es nuevo, pero es viejo a la vez. Deuteronomio 25, 7 al 10 dice, y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantare y dijere, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos, le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro, como un camello. Porque él la está rechazando, él no quiere casarse con ella. La está rechazando, no quiere. Él está obligado, pero si él no quiere, entonces ella le tomaba como un símbolo de redención, como una prueba, le quitaba el zapato y le escupía en la cara. Y hablará y dirá, así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. Esto fue lo que hizo Ruth cuando le quitó el zapato al pariente que no quiso redimirla y le escupió en la cara. ¿Sí? Las mujeres tienen valor, tienen que hacerse respetar.
Hombre, ya, y saliva también. El matrimonio del liberato. Génesis 38:8 dice, entonces Judá dijo a Onán, preste mucha atención aquí. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. En Génesis 38 vemos por primera vez se introduce el matrimonio levirato que se discute más adelante en el libro de Deuteronomio. O sea, la ley del liberato estaba antes que la Torá fuese dada, escrita, porque sabemos que había una Torá oral. Estaba la Torá oral, la que era transferida de padres a hijos. Entonces ya Judá ya sabía sobre esta ley y dice, el matrimonio liberato existía antes de que se diera la Torá. Nachmanides, un rabino muy famoso, explica que durante los tiempos antiguos, antes de la entrega de la Torá, otros parientes, además de los hermanos, solían llevar a cabo esta obligación de matrimonios leviratos. Según las tablillas de Nusi son unos escritos, unos documentos que se han encontrado en Egipto, en Irak. Irak son muy antiguos y relatan muchas de las historias de los matrimonios, las defunciones, cómo ellos convivían, la cultura de aquellos tiempos. Y según las tablillas de Nusi, declaraban que si los hermanos morían, su padre la tomaría. Su padre tomaría a la nuera. Y ahora vamos a ver qué pasó con Judá. Por ahí van los tiros. Por aquí van los tiros. Judá manda a casar a su hijo, a Onán, con, ¿cómo se llamaba la mujer? Tamar. No, esa era otra. Entonces, ¿qué pasó con Onán? Onán tiene relaciones con ella, se aprovecha de ella, pero como Onán era el primogénito de Judá, Onán era el primogénito de Judá, si sacaba descendencia de Tamar, la descendencia de Tamar ocupaba el lugar de la primogenitura. Y por eso Onán, cada vez que estaba con ella, él vertía en tierra. Vertía en tierra, ¿pero por qué? Porque él quería ser el primogénito. Y Dios lo aniquila. Dios lo saca de la ecuación. Entonces Tamar dice, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? Y Tamar hace toda una estrategia que vamos a descubrirla. Sin embargo, Onán tenía hijos en nombre de que era el nombre de su hermano. Entonces, esos niños serían considerados la descendencia de y podrían reclamar la primogenitura y las posesiones de su padre. Onán se aprovechó de la viuda para satisfacer sus propios deseos lujuriosos y se aprovechó de su hermano muerto en un solo día y Dios lo eliminó. Así, tras la muerte de ambos esposos de Tamar, ella atrajo a su ex suegro. Ella atrajo a su suegro o su ex suegro, Judá, a una relación con ella, la cual la dejó embarazada y dio a luz a gemelos, Fares y Sara. Fares y Sara. ¿Qué hace toda esta historia en medio de José? ¿Quién fue Fares? Fares fue el antepasado del rey David y de toda la dinastía davídica, incluyendo al Mesías, al Mashiach. Mire usted, quien según la tradición judía sería descendiente de David. Dios estaba sembrando las semillas para la redención mesiánica definitiva dentro de la historia al orquestar una relación que trajo al mundo las semillas del Mesías. Ahora, la extraña relación del levirato entre Judá y Tamar también fue parte del plan de Dios
abrir camino a través de la selva de la historia para la redención y el Mesías. Había una promesa de Judá. Los rabinos antiguos percibían una revelación mesiánica en la historia de Judá y Tamar. Imagínense, ya los rabinos antiguos están opinando lo mismo, que a través de la historia de Tamar y Judá venía toda una revelación mesiánica. Analizando sus comentarios se puede observar un ejemplo típico de una alegoría midrashica clásica, historia o parábola. El midrash, el midrash es una forma de interpretación bíblica desarrollada por los rabinos antiguos. Su definición, que surge de la raíz hebrea de la palabra drash, que significa buscar, investigar. Eso significa midrash, es investigar, buscar. Es un intento de encontrar el significado más profundo y oculto de la Torá. Y utilizan alegorías o asociaciones de palabras o parábolas. Se inventan parábolas, se inventan cosas, como lo hizo también Yeshua. Los escritos judíos del Génesis Rabá y el Talmud indican que Tamar era israelita y que Judá terminó casándose con ella en cumplimiento de este mismo de matrimonio levirato y tuvo además relaciones sexuales con ella como resultado. Entre los numerosos nacimientos relatados en el libro de Génesis, dos son de gemelos. El nacimiento de los gemelos de Isaac y Rebeca, ¿quiénes eran? Jacob y Esaú. El nacimiento de Fares y Sara, hijos gemelos de Tamar y Judá. Todos los reyes de Israel, desde David hasta el Mesías, son descendientes del embarazo de Tamar. Y ahora vemos cómo es posible que ella se hace pasar por prostituta, una prostituta del templo. No estamos hablando del templo de Jerusalén. Vamos a hablar, ahí no había templo. Estamos hablando, había un templo en Canaán que era dedicado a los dioses cananeos. Ellos consagraban las relaciones sexuales a la diosa de la fertilidad. La gente local pensaba que Tamar era una prostituta del templo, mientras que Judá suponía que era una prostituta común. En Génesis 38, 18, Judá negocia con Tamar y le pregunta. Entonces Judá dijo, ¿qué quieres que yo te dé? ¿Qué prenda quieres que yo te dé? Ella, ¿qué le responde? Yo quiero tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Él no sabía que era su nuera y la deja embarazada. Decimos nosotros, pero ¿cómo esta historia, no? Esta historia aparece aquí. ¿Cómo es posible que de algo tan malo puedan hacer algo tan bueno? Esa es la justicia del Eterno, no es nuestra propia justicia. Él puede redimir, Él puede cambiar al más malo, Él puede cambiar al culpable a través de un teshuvá, cambiar su historia. Pero vamos a ver qué significaban esas tres prendas que Judá le entregó a Tamar. La prenda que ella demandó eran los artículos de identificación personal de Judá. Era su DNI, su historia, su identidad. Lo que Judá le está dando a Tamar es su identidad. Su pasaporte, su DNI, su carnet de conducir. Ahora, el sello con su nombre, probablemente un sello cilíndrico con su nombre. El cordón que sostenía su cilindro alrededor de su cuello y su bastón personal. Entregar su sello y cordón es como entregar tu DNI. Los sabios de antaño, al hacer un midrash, al investigar esta historia, acuérdense, midrash significa investigar, profundizar la
el trasfondo bíblico de todas las cosas. Y los sabios, al hacer un midrash de esta historia, vieron mucho más en estos versículos de lo que la mayoría de nosotros podríamos ver ahora. Sin restar importancia al entendimiento original, los rabinos fueron más allá y dijeron, tu bastón alude al Mesías real. ¿Por qué? Porque tu bastón alude al Mesías real. Porque está escrito en Salmo 110, verso 2, el Señor enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Y ese es Yeshua, Yeshua HaMashiach. Entonces estamos viendo que el bastón alude al Mesías real. Es notable sobre todo que los rabinos vieron al Mesías en el bastón de Judá. ¿Y quién era Yeshua? ¿Quién es Yeshua? El león de la tribu de Judá. Y todos los rabinos han visto en el básculo de Judá al Mesías, al Mesías. Por lo tanto, cuando venga el Mesías, como dice nuestro buen amigo Gabriel Ventasgal, Gabriel dice, porque él es judío, no creyente en el Mesías, pero nos respeta y nos quiere mucho, y él dice, ora Señor para que sea el mismo Mesías, el que vosotros esperáis y el que nosotros esperamos. Entonces, si los rabinos están diciendo que el Mesías vendría de la descendencia de Judá, al analizar justamente esta historia, estamos coincidiendo en algo. Es el mismo Mesías. Es el mismo Mesías. Pero así como los hermanos de José no lo reconocieron la primera vez, solamente hasta la segunda vez, así será en este tiempo. Se dice que cuando José se reveló a sus hermanos, él hizo sacar a todos fuera. Se quedó solo con él, solo con ellos. Y dicen los rabinos que José le dije, soy yo, vuestro hermano. Se quitó las vestiduras egipcias, las vestiduras romanas, diciendo, yo no soy Safnapanea, yo soy Joseph, vuestro hermano. Y le mostró la marca de la circuncisión. Soy yo, Joseph. Cuando Yeshua venga, él va a mostrar a sus hermanos sus marcas. Soy yo, vuestro hermano. Pero miren la actitud de Judá con la historia de Tamar. Es notable que los rabinos vieron al Mesías en el bastón de Judá. Los rabinos conectaron este pasaje en Génesis 49, que sitúa el bastón de realeza en la tribu de Judá con el Mesías. Ahora, los rabinos citaron el Salmo 110 como texto de prueba para su interpretación acerca del bastón de Judá. Esto revela el hecho de que consideran el Salmo 110 como un salmo mesiánico, al igual que los creyentes. El Salmo 110 es el más citado en las escrituras apostólicas. ¿Cómo apuntan estas cosas al Mesías? El descendiente de Judá y Tamar es Fares. Fares es el padre de la línea davídica a través de la cual nacería finalmente el Mesías, Fares. Judá recibe Midá, Keneget, Midá. ¿Qué significa eso? Midá, Keneget, Midá. Medida por medida. Es lo que recibe Judá. Tamar pudo engañar a Judá cubriéndose el rostro con un velo. Lo mismo que hizo Judá cuando engañó a su padre, cuando le trajo las ropas manchadas de sangre, diciéndole una bestia salvaje devoró a José. Así fue engañado Judá, porque él también engañó a su padre. Tamar le dijo a Judá en Génesis 38, 25, pero ella cuando la sacaban
la iban a apedrear, la iban a matar, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, estoy embarazada. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. La identidad del Mesías. La identidad del Mesías estaba secuestrada, no estaba en su poder. Lo que va, vuelve. Lo que se siembra, se cosecha. Hoy como en el mundo le llaman Carmen, ¿no? ¿No es Carmen? Pues ahora le llaman karma, ¿no? Yo lo digo aposta así, Carmen, ¿no? Pero lo que se siembra se cosecha. Pero algo le pasó a Judá ese día. Algo ocurrió en el corazón de Judá. Porque él está enfrente de Tamar. Y Tamar le trae el báculo, el sello y el cordón. Las tres cosas. Imagínate cuando a ti te encuentran el pecado de frente y tú no tienes cómo decir, no fui yo. No puedes negarlo, porque las pruebas están ahí. ¿Qué hace Judá? ¿Cuál es la actitud de Judá cuando ve que las pruebas están delante de sus ojos? Está todo el mundo. Judá es el primogénito, está allí. Judá podría haber dicho, eso es mentira. Ella me los ocultó. Podría haber dicho eso. Porque desgraciadamente en ese tiempo se le creía más al hombre que a la mujer. Él podría haber dicho, no, ella me lo robó. No, yo no, esto, ella me engañó, lo robó, yo qué sé. Podría haberse inventado una historia, pero él no lo hizo. Lo que ella hizo fue reclamar sus derechos de levirato. Si no puedo estar con uno de tus hijos, voy a sacar descendencia de ti, del padre. Eso se encontró en las tablas de Nisa, las tablillas de Nisa. Que esas prácticas a 2000 años antes de la venida de Yeshua ya se realizaban. Judá fácilmente podía haberle dado la vuelta a la situación y no lo hizo. En aquellos días a una mujer no era nadie, tenía pocos o ningún derecho. Incluso las obligaciones del levirato no eran por el bien de la mujer, sino por el de su marido fallecido. Una negación o encubrimiento por parte de Judá y Tamar habría terminado en una muerte horrible ese día. Judá, ¿por qué no hizo algo en contra de ella? Porque ella le engañó. Ella se vistió de prostituta. Judá vio su pecado. Judá, cuando él se vio engañado por ella, él vio su propio pecado cuando él engañó a su padre. Cuando él mandó al exilio a José, así como está pasando hoy en día. El pueblo de Israel, Yeshua, Jesús fue mandado al exilio y él tiene que volver a su tierra. Tiene que volver a Israel. Y Judá dirá, su pecado cantó delante de él. Judá aprendió el significado del arrepentimiento. Se apartó del mal e hizo lo correcto. Él no podía cambiar el pasado, pero después de ese momento decidió hacer lo correcto. Usted no puede cambiar su pasado, pero a partir de hoy en día usted puede escribir encima de su pasado. Usted puede empezar a hacer lo correcto. Judá también aprendió a perdonar. No argumentó que Tamar también tenía culpa. No hizo nada. No la culpó. Al contrario, él miró su propio corazón
no la condenaría porque sabía que él también era un hombre pecador. Se negó a justificarse. Judá cambió ese día. Judá no la apuntó, no la juzgó. Por eso es que necesitamos tener esa actitud. Si Judá no te está apuntando, no te está juzgando, tampoco hagas lo mismo. Judá vio su pecado en la actitud de Tamar. Ahora vamos a ver la genealogía de Yeshua. Está escrito en Mateo 1:3. Mateo 1:3 dice así: Judá, padre de Fares y de Sera, cuya madre fue Tamar. El Mesías, nuestro Yeshua, viene de un trasfondo quizás oscuro para mostrarnos el amor, la misericordia y la bondad del Eterno. ¿Cómo Él puede sacar algo tan bueno de algo tan malo? Él no ocultó su identidad. Él no ocultó esta verdad. Por eso no importa lo que usted haya sido, lo que usted haya hecho, lo que le haya sucedido en la vida. Lo importante es quién es usted ahora. Judá cambió ese día. Él no se argumentó. Así Judá va a cambiar en este tiempo. Y ellos nos van a buscar, van a estar con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Porque Proverbios 31:31, el pacto se tiene que cumplir. Y sin Judá no hay pacto. Sin el pueblo de Israel no hay pacto. Vemos que la justicia está basada al pacto. Está basada a un convenio que el Padre tiene con el cielo, con la tierra y con el pueblo. Amén. Fares, padre de Jezrón, Jezrón, padre de Aram. Si leemos la genealogía de Yeshua, encontrarás que tanto Tamar como Fares, y Fares es, a ver si lo vemos aquí. A ver. Pérez, Fares, descendientes de Judá y de Tamar. De hecho, Tamar, ¿sabe lo que es Tamar, no? No es tamarindo, no es la fruta tamarindo. Tamar es un dátil, son los dátiles. Tamar en hebreo son dátiles, son los dátiles dulces, es dulce. Tamar significa dátil. Cuando usted vaya a Jerusalén con nosotros, próximo año, prepárese, prepárese. Yosef, prepárate, porque Yosef decía, tengo ganas de ir a Israel, me lo dijo la semana pasada. ¿Eh? Amén, amén. ¿Cuántos van a ir con nosotros próximo año? Amén, amén, amén. Prepárese, prepárese. Sí, seguro. Quizás sea el último viaje en la vida. Entonces, qué tremendo. Fares es Pérez. Figura como sus antepasados. En la mayoría de los países gobernados por reyes, la legitimidad es esencial. Un rey no puede entregar su trono a un hijo nacido fuera del matrimonio o a alguien que no sea su esposa. Eso descalificaría a Yeshua para ser nuestro rey. Entonces Yeshua viene de la línea de Judá, de Fares, Pérez, sefardita. No estoy diciendo que Yeshua es sefardita, eso es judío, pero hay una conexión directa. Por eso dice que los descendientes que están en Sefarad, poseerán las ciudades del Negev. Aleluya. Y no es casualidad que uno de los apellidos más comunes en España es Pérez. Es uno de los apellidos más comunes en España, en Latinoamérica. ¿Sí? O sea que imagínense las chispas que hay en el mundo entero. Por eso me gustó mucho lo que dijo Raquel, que mostrar sin miedo
quién es Israel al mundo entero. Porque hay una chispa que está dentro de cada uno de ellos. Yo la parashá se la envío a pastores amigos, pastores creyentes, cristianos. Y le digo, mándame tu comentario. ¿Qué tal? Vamos a orar por Israel. Amén, amén. Tenemos que despertar las chispas que hay en el cristianismo. Amén. En el nombre de Yeshua. Dice, el hecho de que Yeshua descienda de esta relación ilícita entre Tamar y Judá es un testimonio de la gracia de Hashem. Enfatiza la verdad de que Yeshua vino a identificarse y salvar a pecadores como Judá y Tamar. A eso él vino a la tierra, a salvar a pecadores como tú y como yo, a salvarnos a nosotros. Dios, incluyendo a Pérez en la línea familiar de Yeshua, también enseña que las circunstancias de tu nacimiento no determinan tu futuro eterno. Amén. Como fue con Fares, Pérez. Por ejemplo, nacer en una familia que no conoce a Yeshua no te condena automáticamente al infierno. Así como nacer en una familia de creyentes no garantiza que te vayas al cielo. Lo importante es nuestra relación con Yeshua al final de la vida. Solo 5 mujeres se mencionan en el árbol genealógico de Yeshua, como se registra en el libro de Mateo. Ellas son Tamar, Rahab. Escúcheme, Rahab está escrito en su Biblia como una ramera, como una prostituta. No era prostituta. Según Rashi, era alguien que daba de comer. ¿Y quién da de comer? ¿Una posadera o una hostelera? Claro. Entonces no era una prostituta, era una posadera. Rashi, los rabinos, eh, lo han traducido del hebreo, era alguien que daba de comer. O sea, era una posadera, una hostelera. Ruth, ¿no? Ruth que era moabita. Mira, imagínense, Tamar, el trasfondo de Tamar. Rahab, ¿no? Ruth, una moabita, una extranjera. Betsabé, la esposa de Urías. Ruti, sí, nació de un incesto. Sí. Así es, sí, exactamente. Luego tenemos a Betsabé, la esposa de Urías. Y luego Miriam, la madre de Yeshua. Tamar interpretó el papel de una prostituta. Rahab, según nuestra versión, una ramera. Ruth era una moabita. Betsabé era una adúltera. Y Miriam era considerada una inmoral porque la gente no creía en su historia que había engendrado del espíritu. Mateo pudo haber incluido a estas mujeres para contrarrestar la crítica judía de su relato, demostrando que Dios había actuado de manera inusuales para alcanzar sus fines. Mateo también reveló que a Dios no le era adverso utilizar a aquellos que estaban fuera de los límites del respeto. Amén. Hasta aquí terminamos esta parashá, que ha sido de mucha bendición para nosotros. Si quieres saber más sobre las leyes del levirato, estudie Salomón, ¿vale? Cuando Salomón habla acerca de la historia donde 2 mujeres vienen a traerle un niño, las 2 diciendo que era su hijo. Usted pregúntese, ¿por qué estas mujeres vivían juntas? ¿Por qué? Dormían juntas, o sea, dormían en la misma casa. Háganse preguntas como es. ¿No se escucha? ¿Sí se escucha? Ahora sí. Gracias. Mi manager está allí. Hágase preguntas. ¿Por qué vivían en la misma casa? ¿Por qué estas mujeres vivían así? ¿Y quién quería matar al hijo? ¿Por qué querían matar al hijo? ¿Por qué primero roba al hijo y luego no le importa que lo maten?
Estas mujeres vivían con una ley de levirato. Su marido, sus maridos habían muerto, estaban juntas, habían quedado embarazadas las dos, los dos. Son preguntas y escenas del próximo año. Continuará. Vamos a orar, porque para mí me parece muy interesante que esta historia pueda revelarse a nosotros de esta manera. Que saber que Yeshua nació de una familia, de una descendencia de pecados, para ver cómo Él puede liberarnos de la ley del pecado, de la cual el apóstol Pablo habla en Romanos. Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, queremos darte gracias por esta parashá, por esta palabra que tú nos has dado. Gracias te damos por las enseñanzas de José, las enseñanzas de Judá. Padre, que así como hemos estudiado en esta parashá, Judá cambió, se reconcilió con Tamar, perdonó a Tamar, pidió perdón a Tamar y tuvieron a Fares y Sara, de la cual viene la descendencia del Mesías. Padre, así te pedimos que hoy en día cualquier hermano o hermana que se sienta culpable de su pasado, que ella sepa, que él sepa que ha sido perdonado. Si se arrepiente, hay perdón por todo aquello que hemos hecho en el pasado. Que hay una historia nueva que se puede escribir a través del arrepentimiento. Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, oramos por aquellos que están siendo culpados por su conciencia, culpados por Satanás, para ser libres en este momento, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Aleluya. Amén. Y ahora vamos a participar del Kiddush y hacemos la oración. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei pri hagefen. Bendito sea el Dios del cielo, Rey del universo, que nos ha dado el fruto de la vid. Bendito eres tú, Yeshua, la vid verdadera. Lejaim, por la vida. Aleluya. Amén, amén. Y ahora vamos a terminar justamente dando nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestras primicias. No sin antes decirles que la próxima semana tenemos visitas. Tenemos visitas desde Estados Unidos. Estarán con nosotros el Moré y el Roe, el Moré Tom Flores y el Roe Oscar Salina, y vendrán con sus esposas. Vendrán con sus esposas, estarán con nosotros desde el jueves hasta el día lunes. Entonces, viernes tenemos Hanukkah, este viernes tenemos Hanukkah, pero el día 25 por la noche tendremos nuestro encendido de velas. Lo haremos virtualmente. Haremos el encendido de la primera vela del Hanukkah el día miércoles, creo que es 25, ¿no? Jueves, sí, jueves. Jueves 25, no. Jueves 26, sí. Jueves 26, viernes 27. Entonces, jueves 26 hacemos el encendido de la Hanukkah en casa. Y el día viernes encendemos la Hanukkah aquí, viernes y sábado. Tenemos celebración de Hanukkah aquí con nosotros. Sobre todo traigan niños. Los niños son los principales invitados de estas fiestas. Entonces, viernes y sábado. Y el día domingo estamos yendo a Besalú. Día domingo nos vamos a Besalú. Tenemos las plazas limitadas. Besalú y Girona es una antigua ciudad, pueblo, donde han tenido asentamientos judíos. Hay una historia sefardita en Besalú, Girona. Está el mejor mikvé conservado de toda Europa en Besalú. Entonces, hemos contratado un autocar y tenemos plazo para pagarlo hasta el día lunes. Entonces, póngase en contacto con la hermana Miriam y cancele su plaza. Son 20 euros que incluye autocar y de vuelta, la visita guiada con un guía turístico y la entrada al mikvé. Entonces, y luego después de Besalú iremos para Girona.
para conocer nuestras raíces judías, nuestras raíces de Israel en nuestra tierra. Entonces, hable con la hermana Miriam y aparte su plaza, porque se cierran el día lunes. Día lunes cerramos las plazas, pero páguela por anticipado, pague sus plazas. Amén, son 20 euros y estaremos vamos a ser enseñados allí en Girona y en Besalú por nuestros hermanos Tom Flores y Oscar Salinas, que ellos se están preparando para traer una enseñanza totalmente poderosa. Ellos tienen una sinagoga ya hace muchísimos años en Orlando, Florida. Entonces, también vienen a apoyarnos y justamente vienen nada más que a estar con nosotros, ni siquiera van a hacer turismo. Dicen, no, no, nosotros vamos a estar con ustedes. Un viaje tan grande, tan largo, tan costoso económicamente, se van a hospedar en un hotel y han venido netamente para estar con nosotros en esta fiesta. Por favor, quedemos bien. Amén. Quedemos bien en esta fiesta. Traiga invitados. Y sobre todo, vamos a aprender mucho. Todos los talmidín que están en la escuela, usted debería ir a esta cita. El próximo sábado no habrá escuela de talmidín porque tendremos enseñanza aquí. Pero deberíamos de ir todos porque va a ser una enseñanza poderosa de cómo nuestras raíces judías están en Cataluña. Amén. Entonces vamos a ofrendar sabiendo también que tenemos desafíos económicos en la congregación. Ha visto la reforma que estamos haciendo, ha dejado las arcas medio vacías de la congregación y necesitamos apoyar, necesitamos dar una milla más porque hay cosas que tenemos que terminar de hacer para tener una fiesta de Hanukkah totalmente hermosa. Hay que comprar sus bañol. Eso mates, eso mismo. ¿Vale? Entonces vamos a tener una fiesta y otra cosa, vendrá el ex representante de la Asociación Israelita de España y el ex director del Fondo Nacional Judío de España. Y tantos otros cargos que ha tenido a lo largo de su historia, vendrá con nosotros a celebrar Hanukkah, nuestro gran amigo Lawrence Franks. Amén. Lawrence Franks, un judío, vendrá a celebrar la fiesta con nosotros. ¿Está viendo cómo Judá está viniendo? Cómo Judá está cambiando su actitud con nosotros. Es lo que está pasando aquí. Amén. Con Pérez. Amén. Vamos a orar por esas ofrendas, por esos diezmos. Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, queremos bendecir a las personas que traen hoy día sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias. Oramos para que tú les proveas, que así como dice tu palabra, que abrirás las ventanas de los cielos y derramarás bendición en sus casas hasta que sobreabunde. Que así se haga. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. 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 Muchísimas gracias a todos por haber venido, por haberse conectado. Que el Eterno les bendiga. Shabbat Shalom.